Hola, soy Juan Torres. Bienvenida, bienvenido a la economía en lecciones de 10 minutos. ¿Cuáles son los motores de la economía y qué fuerza, características y efectos tiene cada uno? En una lección anterior comparamos a la economía en su conjunto con un avión, como el que ves de nuevo detrás de mí. Decíamos que el objetivo es hacer que la nave, que el avión disponga de combustible, que despegue y mantenga una velocidad adecuada para llegar al objetivo previsto. Ya dijimos que esos motores, en realidad, son todo el gasto que se realiza en la economía y que lo fundamental es que funcionen correctamente. Como ya sabemos, porque lo hemos repetido muchas veces, este gasto total está formado por cuatro grandes componentes, los cuatro motores del avión. El consumo de los hogares, el gasto en inversión de las empresas, el gasto público que realiza el Estado en consumo o en inversión y el gasto en nuestros productos que se realiza desde el extranjero. En las lecciones siguientes vamos a ir estudiando con detalle todos y cada uno de estos motores y en esta de ahora vamos a dar una visión de conjunto de todos ellos. Como sabemos, el total de gasto de la economía, es decir, la fuerza total que despliegan los motores, es equivalente al producto total. Es el combustible que se utiliza en la economía y se mide, como también sabemos, mediante el Producto Interior Bruto. Dejo a un lado ahora, aunque volveré sobre ello, las limitaciones que conocemos que tiene esta magnitud y la actividad o fuerza tan importante que deja de contabilizar. Lo primero que me interesa señalarte es que estos motores tienen características diferentes y que generan fuerza también distinta. Para verlo con más claridad veamos el peso que tiene o lo que representa cada uno de los motores en diferentes países o áreas económicas. En España, actualmente en el primer trimestre de 2022, como estás viendo, el consumo de los hogares representa el 58,7%, la inversión el 21,6%, el gasto público el 20% y las exportaciones el 38,3% y las importaciones el 38,7%. En Estados Unidos, como ves, los porcentajes son algo diferentes. El 68% el consumo, el 17,5% la inversión, el 17,3% el gasto público, el 7,6% las exportaciones y el 12,7% las importaciones. Y de estas diferencias podemos obtener entonces algunas conclusiones. Cada economía es una nave distinta de los demás, tiene motores diferentes, de distinta fuerza cada uno. Pero en cualquier caso es fácil comprobar que todos los motores son bastante potentes e importantes. El consumo de los hogares lo es por su propia magnitud. En casi todas las economías modernas representa algo más de la mitad del gasto total, como hemos visto. Es fácil deducir, por lo tanto, que si este motor se debilita por cualquier circunstancia, pues su efecto sobre la marcha de la economía será muy relevante. Significará que le va a faltar una parte muy importante del impulso necesario. Además, el consumo de los hogares es un motor fundamental de la economía, no solo por su magnitud, sino porque al fin y al cabo mide la satisfacción de las personas adquiriendo los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. Y también porque genera el flujo de ingresos que necesitan las personas y las empresas. Cada euro gastado en consumo se convierte en un euro recibido por las empresas cuando venden sus bienes y servicios. Por lo tanto, podríamos decir que el consumo es fundamental que tenga suficiente fuerza e intensidad. Si se produce un frenazo en el consumo, se genera un tipo de crisis que fue precisamente una de las primeras estudiadas por los economistas, las llamadas crisis de subconsumo. Pero, ojo, desde otro punto de vista no menos importante, también es fundamental que la magnitud del consumo no sea excesiva. Si lo es, si está por encima de la oferta de bienes y servicios, entonces lo que provocará será subida de precios, lo que llamamos inflación. Y dos últimas consideraciones sobre el consumo de los hogares en esta rápida visión de los cuatro motores de la economía. Ha de mantenerse
en el nivel adecuado, pero es obvio que eso depende de tres circunstancias. En primer lugar, de que los hogares dispongan de un flujo de ingresos igualmente adecuado. Sin ellos no hay consumo. Y eso nos plantea un problema adicional. Si queremos que la marcha del gasto se mantenga al nivel o con la potencia deseados, también hemos de mantener a buen nivel el mecanismo de generación de ingresos o rentas, que es el mecanismo de la producción. En segundo lugar, no solo tendremos que mantener en su nivel adecuado el flujo de renta, sino que habrá que procurar que una vez que lleguen a los hogares, las gasten y no las ahorren en demasía. Si ocurre esto último, de nada servirá que haya un flujo de ingresos suficiente, porque no se traducirá en el gasto en bienes y servicios que mueve la nave. Y eso es problemático porque, como veremos, y es fácil intuir, no todos los hogares o personas gastan el mismo porcentaje de ingresos que reciben. Los hogares más ricos seguro que ahorran buena parte de su renta, mientras que los de baja renta seguro que no pueden ahorrar, sino que han de gastar todo su sueldo. Y esto nos lleva a un asunto adicional. Para mantener la marcha de la nave, no solo basta con generar ingresos, sino que hay que procurar que éste se distribuya adecuadamente para que se garantice que se traduce en gasto. El segundo gran motor de la economía es la inversión, bien sea de las empresas como la del sector público, es decir, el gasto dedicado a producir bienes de capital, que son los que sirven, como sabemos, para producir otros bienes. Su potencia, la potencia de la inversión medida en porcentaje, puede hacernos creer que su importancia es menor, pero no es así. Como veremos, la inversión tiene una importancia esencial que se deriva no tanto de su fuerza como de la naturaleza de su efecto final. Además de ser la que permite crear los medios de capital, los bienes de capital, sin los cuales no se podría producir, tiene un efecto multiplicador que hace que un euro gastado en inversión se traduzca finalmente en una renta bastante mayor. Sin inversión, las economías se consumirían a sí mismas y además no habría nueva demanda de empleo, de modo que la capacidad de generar ingresos también iría desapareciendo. Como también veremos, el gran problema de la inversión es que es un motor muy complicado de manejar, puesto que, al menos la privada, depende de que con ella se puedan obtener beneficios, y eso es algo que nunca se puede garantizar completamente por anticipado, sobre todo cuando se trata de inversiones de gran cuantía o a plazo muy largo. El tercer motor de la economía es el gasto público, otro también singular por su cuantía y por cómo funciona. Si solo consideramos el gasto del Estado en consumo de bienes y servicios, representa más o menos el 20% del PIB, ya de por sí bastante elevado, pero hay que tener en cuenta que si se contabiliza todo el dinero que mueve el Estado en partidas que no siempre se contabilizan en el Producto Interior Bruto a precios de mercado, su magnitud puede representar bastante más, 54% en España. Pero la característica más notable del gasto público como motor de la economía es que puede manejarse a discreción del gobierno, es decir, puede aumentar o disminuir solo en función de su voluntad. En principio, un gobierno puede aumentar todo lo que desee el gasto público, o reducirlo, sin las limitaciones que tienen los hogares o las empresas. Estos últimos deben disponer previamente de los ingresos para poder gastar en consumo o en inversión. Pero el Estado, como veremos, actúa al contrario, gasta y a partir de ahí obtiene los recursos. Algo que puede hacer porque como sujeto económico es muy diferente de los hogares y de las empresas, puesto que puede endeudarse sin límite y a perpetuidad. No estoy diciendo que eso sea deseable o que no ocasione problemas, eso lo veremos en otra lección, simplemente digo que es como puede actuar el gasto público. Y claro, al tener esa característica significa que es un instrumento especialmente útil. Si los demás fallan, si los demás motores fallan, puede ponerse en marcha con discreción y a decisión del gobierno el del gasto público. Y finalmente, el cuarto motor es el sector exterior. En las economías modernas, tanto las exportaciones como las importaciones suelen tener una potencia muy fuerte, como vimos, aunque su saldo
lógicamente suele ser mucho más pequeño. Solo en las economías muy volcadas al exterior, como China durante muchos años o Alemania, entre nosotros, suelen tener un saldo exterior favorable muy elevado. Otras, como Estados Unidos, son tan fuertes internamente que se pueden permitir gastar fuera más de lo que venden. En fin, en esta lección tan solo he querido presentarte a estos 4 motores para que veas cuál es su potencia respectiva, cómo funcionan y algunos de los problemas que cada uno de ellos plantea. Creo que con esto que hemos visto, pues ya te puedes hacer una idea de lo importante que es cada motor y de las dificultades que tiene mantenerlos con fuerza y equilibrio suficientes.